Pido participantes. Ok, excelente. Déjenme aquí cambiar mi conexión para... Excelente. Ok. Bienvenidos. Buenas tardes, al hermano. estudio de la palabra. Buenas tardes. Vamos a ver aquí. Ok, bienvenidos al estudio de la palabra. Grato verlos, hermanos. Verdad que sí, es un placer poder disfrutar de la hermandad, pues. Y especialmente cuando estamos en la lejanía, pero verdad que esto nos anima porque todos estamos luchando por la vida eterna y algún día pues nos veremos en el cielo. Hoy, hermanos, voy a compartir pantalla y pedirle a mi hermano Rigoberto que nos haga, por favor, la primera oración. Por favor, hermano. Si no puede abrir para... A ver si le puedo abrir aquí el... Ahí le di para reactivar audio, hermano. Ahí sí. Por ahí. Ya, Ahí Ok. sí, hermano. ya. Oremos entonces, hermano. Okay. Amado Padre Dios, estamos muy contentos, mi Dios, agradecidos de su parte que nos permita poder acercarnos a estas cosas maravillosas que es del reino, poder conectarnos a esta plataforma, mi Dios, que en su amor usted ha implementado para el alimento diario de sus hijos, nuestros hermanos. Es una bendición extra, por así decir, mi Dios, puesto que hoy en este su día, muchos de nuestros hermanos hemos estado en nuestras congregaciones gozándonos de las alabanzas, de las oraciones y de todo lo que en su amor, Padre Dios, nos permite, nos corresponde hacer en este día. Al conectarnos una vez más a la plataforma, le rogamos en su misericordia, Padre Dios, que nos ayude para estar con un corazón noble, para poder prestar el máximo de atención a la exposición de nuestro hermano Mario Arellano. Le rogamos en su misericordia que usted permita que pueda recordar todos los textos para que con mucha sabiduría e inteligencia pueda hacer llegar a nosotros, mi Dios, lo que es su pensamiento conforme a su palabra para la edificación del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Queremos agradecerle, mi Dios, por tener esta gran bendición. Queremos orar por todos nuestros hermanos que tienen la posibilidad de hacerlo. Oramos también por aquellos que se conectan por Facebook. Rogamos en su misericordia que cada uno de ellos pueda apreciar en la forma que realmente se merece este tiempo que hemos apartado para estas cosas tan maravillosas. Queremos pedirle, mi Dios, en su misericordia, que se acuerde de todos sus hijos, nuestros hermanos, y especialmente de aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, algún paso difícil, alguna situación incómoda, que sabemos que estamos en este mundo, mi Dios, y que estamos expuestos a este tipo de cosas. Pero le agradecemos por todo, mi Dios, porque siempre usted nos ha ayudado a salir de ella. Le damos gracias por ello, oramos, mi Dios, rogamos por la salud de nuestros hermanos, oramos, Padre, para que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y en la medida que así sea posible podamos ponerla en práctica. Necesitamos conocerle más, mi Dios, necesitamos aprender día a día más de usted y es por eso que le damos muchas gracias porque usted ha implementado este medio para que por intermedio de él podamos apercibirlo de su palabra. Quédese junto a nosotros, mi Dios, y permita que cada uno de nuestros hermanos en este momento pueda sacar el mayor provecho a estos minutos. Gracias le damos, Padre Celestial, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Ahora vamos a empezar. Aquí iniciar un poco. Ok. Bien, le damos la bienvenida a nuestras hermanas y hermanos que se han ido uniendo a la reunión.
Y bueno, hoy vamos a estudiar, hermanos, este tema que lo titulé La sinceridad y la hipocresía no van juntas. Y a veces tenemos que reflexionar sobre estos comportamientos o actitudes, porque a veces el cristiano puede errar, como ha pasado dentro del pueblo de Dios y como también pasó en la iglesia primitiva, y podemos llegar a caer en la hipocresía, pues. Y sin embargo, pues nosotros debemos entender que como hijos de Dios debemos ser sinceros. Tanto la hipocresía como la sinceridad se oponen, hermano, no van juntas. La sinceridad, cuando se hay sinceridad, no hay hipocresía. Es como la luz y la oscuridad. Cuando hay luz, no hay tinieblas, y las tinieblas, pues es básicamente ausencia de luz. Entonces, la sinceridad y la honestidad van juntas. Y esto es importante que lo entendamos, porque el ser honesto tiene que ver con ser sincero, franco, no tener segundas intenciones, ¿verdad?, en el trato con las otras personas. Y lo mismo aplica para la sinceridad. Entonces, debemos entender que a veces podemos caer en el error de la hipocresía, pero desde el punto de vista de lo que es la voluntad de Dios no es correcto. Ser sincero no necesariamente implica que la persona esté en lo correcto. También hay personas que son sinceras, pero están equivocadas. Hay personas que son sinceras y malentienden la palabra. También vemos personas que sinceramente quieren adorar a Dios y sin embargo están equivocados porque no han entendido o han errado en su interpretación de la palabra. Entonces, existen personas, hermanos, que son sinceras, confiables, pero también hay muchísimas hipócritas. Y los hipócritas, pues lo que hacen es fingir lo que no sienten, lo que no son y lo que no piensan. Entonces podemos hablar de dos grupos, son varios grupos, pero una de las cosas más importantes que podemos entender es que hay personas que son sinceras, pero son déspotas, ofensivas y misericordia, o sea, no tienen misericordia. También hay personas que son hipócritas y son amables, son de fácil trato, son lisonjeras, como dice la palabra, y entre este grupo podemos entender que caen los que son estafadores o engañadores, que generalmente se presentan como dice la palabra, vestidos de oveja, y son amables, son agradables, pero en su interior tienen otras intenciones. Entonces, la sinceridad conlleva no fingir, hermano. Y aquí es donde a veces es duro, es difícil, porque podemos caer en el fingimiento. Entonces, para algunos cristianos, como lo podemos ver, como fue para el pueblo de Dios, como lo vemos de la antigüedad, como podemos verlo en el pueblo de Dios cuando vino Cristo, e inclusive en la iglesia, para algunos hermanos la hipocresía es un problema. Y es un problema porque a veces caen en ese tipo de errores, en ese tipo de fallas que no son correctas bíblicamente. ¿Ok? Entonces, a veces por su personalidad, a veces por su manera de ser, que el ser humano, pues hay personas que su personalidad los hace ser hipócritas, o sea, no son sinceros en su manera de ser. Pero también debemos tener cuidado porque al nosotros convertirnos en cristianos debemos comprender que ya no podemos seguir siendo hipócritas o personas que finjan algo que realmente no sienten, ¿ok? Entonces, a veces pues se puede demostrar empatía, amistad hacia las personas cuando realmente no se siente tal cosa. Entonces, por ejemplo, vemos el ejemplo de aquel que ve la paja en el ojo de su hermano, pero no ve sus propios errores.
Entonces, es hipócrita ¿en qué sentido? En que quiere corregir a otro, pero no se corrige a sí mismo. Entonces, también los envidiosos, hermano. Hay personas que son envidiosas y les desagrada que a otros les vaya bien. Y fingen amistad, fingen que las cosas están bien entre ellos, como fue, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Caín sintió envidia del cómo Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, y Caín, ¿qué hizo? Pues después lo invitó al campo y dice la palabra que lo mató. ¿Ok? Pero finalmente, hermanos, sean las causas que sea, la hipocresía o el fingimiento es una manera en que actúan muchas personas en el mundo, y debemos entender que es un engaño. Cuando la persona te hace pensar que es tu amigo, pero en el fondo no lo es, lo que está haciendo es engañar, mentir. Cuando una persona te expresas buenos sentimientos, palabras de halago, pero por dentro está pensando otra cosa, te está engañando. Y nosotros los cristianos no debemos ser hipócritas, no debemos ser de dobleces, no debemos ser de los que fingimos, sino que realmente nosotros tenemos que manifestar una verdadera sinceridad, hermano. Entonces, Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Inclusive, hermanos, también está aquellas personas, aquellos hermanos que fingen que creen en la palabra. Y eso le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad, le pasó al pueblo, a los fariseos, al pueblo de Israel en su momento, y también ha pasado dentro de la iglesia del Señor, que por más que se le enseña, por más que se le explica la palabra, ellos dicen que no es así. Y pues tenemos muchos temas que nos enseñan sobre eso, por ejemplo, el matrimonio y las segundas nupcias, o el amor al mundo. Entonces, debemos tener cuidado, porque el cristiano que se acerca a Dios debe tener un corazón sincero, o sea, sin dobleces, sin segundas intenciones, sin segundas creencias, sino que realmente sea sincero en su amor, en su fe para con Dios. Entonces, todo esto, hermanos, surge del corazón. Por eso es que nos dice la palabra que nos acerquemos con corazón sincero, porque ya sabemos que de nuestro corazón surgen muchas cosas buenas como también malas. A veces las personas tienden a ser hipócritas porque es algo intrínseco de sí mismo, es su manera de ser, es la forma como se desarrolló, como creció. Pero cuando se trata de nosotros los cristianos, si de alguna manera llegamos a ser así en algún momento, ya nosotros debemos cambiar. Entonces, conocemos personas que por su naturaleza son afables, amigables, bondadosas, benignas, y que tienen y expresan un sincero amor por el prójimo. Pero también conocemos el lado contrario de ese tipo de personas, que son personas conflictivas, problemáticas, duras, implacables y soberbias. ¿Ok? Que para ellos nadie hace las cosas bien sino solamente ellos y su familia. Y yo creo que todos nosotros hemos conocido una buena cantidad de personas así. Entonces, debemos tener cuidado. Pues entonces, primero vamos a ver la hipocresía. Según el diccionario RAE, es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan. Es tratar de demostrar algo que no está en nuestro corazón, de mostrar sentimientos, cualidades hacia otras personas que no están realmente en nuestro corazón. El diccionario Vine lo define así: actuación dramática, porque en aquel entonces la palabra hipocrisis pues viene de ese que era como una especie de teatro donde los actores pues daban sus diálogos,
pero todo era algo que no era verdad, pues eran diálogos fingidos, como son las novelas, como son las películas. Entonces dice actuación dramática referido al hablar de los actores en diálogo. De ahí pretensión e hipocresía, pretender mostrar algo. Principalmente réplica vino a significar la actuación de un actor de teatro, porque los tales se respondían unos a otros en el diálogo. De ahí el significado de engaño o de falsa pretensión. Entonces esta palabra es traducida como hipocresía, también como fingimiento y también como simulación. Entonces, tanto la hipocresía, el fingimiento y la simulación tienen que ver con tratar de representar como real algo que no es cierto. Nos dice Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad y sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonja. Y este versículo es muy bueno porque dice que con su boca, la boca de ellos no hay sinceridad, pues, o sea, hablan, expresan, pero interiormente sus entrañas están llenas de maldad y sepulcro abierto es su garganta, porque ellos expresan palabras lisonjas o lisonjeras, palabras agradables, pero realmente en su interior sus intenciones son otras. Entonces la hipocresía es tratar de demostrar cualidades, sentimientos que realmente no posee la persona. Y a veces uno como ser humano ha podido caer en esto. Simular que le agrada a uno a alguien cuando no le agrada. Fingir que somos amigos de fulano de tal cuando realmente no sentimos ningún tipo de amistad. Tiene que ver con falsedad, doblez y por consiguiente engaño. Entonces, eso es lo que hace el hipócrita, hermano, simular. El hipócrita lo que hace es aparentar. Como dice Vine, el hipócrita lo que hace es actuar. Lo que está realmente es actuando un papel que no es verdad. Es un pecado, la hipocresía, por eso debemos tener cuidado, porque con la hipocresía, hermanos, también está involucrada la mentira, el engaño y la malicia. El hipócrita en su actuar, pues miente, busca engañar y es malicioso, porque está tratando de que otro crea lo que no es verdad. Pues. Entonces, es un pecado que conlleva más pecado. Pues. Nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando. O sea, esa es la actitud y la manera que nosotros debemos actuar. Debemos desechar, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Aquí me faltó las distracciones. Fíjense, hermanos, que todo esto involucra la hipocresía, ¿no? La malicia, el engaño y las envidias. ¿Por qué las envidias, hermano? ¿Cuándo ha visto usted a un envidioso que demuestre que es envidioso? Que lo manifieste sinceramente. Es difícil, porque siempre simula. La Biblia de las latinoamericanas lo dice así, rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. ¿Y por qué los chismes? Porque detrás de los chismes pues hay hipocresía, porque se está hablando de algunas personas, se está hablando de la vida de algunas personas, se le está causando daño, sea cierto o sea falso, y después se va y se finge que son amigos de esas personas de quien estuvo hablando mal. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, siempre siguió a Dios por épocas hipócritamente. No fueron sinceros. Habían épocas que fingía cumplir la ley de Dios y amar a Dios, pero al mismo tiempo lo engañaban adorando a otros dioses. Eso lo podemos ver en los libros de jueces, en los libros de crónicas y reyes. La actitud de este pueblo que fingían seguir a Dios, pero no era verdad. Nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 2, versículo del 21 al 23,
Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Dios lo conocía todo, Dios sabe cómo actúa su pueblo, pero aquí Dios le está reclamando que no solamente lo hacen, sino que además dicen, no soy inmunda, o sea, no estoy contaminada por el pecado y nunca anduve tras los Baales. Y esto es increíble porque ¿cómo puede el ser humano y especialmente el pueblo de Dios engañar o tratar de engañar a Dios? Porque nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos. Pues, o sea, yo puedo fingir una cosa, ustedes pueden fingir otra, pero ¿cómo puede uno creer que uno va a engañar a Dios cuando Dios lo sabe todo? Y eso es como ignorancia. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, que se escondieron de Dios. De Dios nadie se puede esconder. Entonces, esa hipocresía, hermanos, esa actitud, esa actuación no es propia de los cristianos. Y este es el propósito que nosotros debemos entender. O sea, nosotros, los hijos de Dios, no debemos permitir que la hipocresía pueda reinar en nuestras vidas. Porque además de la hipocresía, involucra la malicia, involucra el engaño, involucra la mentira. Y esto pasó en diferentes épocas, hermano, porque lo podemos ver en diferentes épocas del pueblo de Israel, cómo eran hipócritas con Dios. Ya el último libro de Malaquías dice la palabra, Malaquías 1, del 6 al 8, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjense lo que le dice Dios. Ellos habían menospreciado el nombre de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Y decir en qué hemos menospreciado tu nombre. Fíjense cómo tratan de engañar a Dios o cómo ellos se engañan a sí mismos y creen que engañan a Dios. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y esto es interesante, hermanos, porque lo que notamos es cómo el ser humano puede llegar a ser hasta hipócrita con Dios, cuánto más podrá llegar a ser con los otros seres humanos, con las personas de su entorno. Ellos fingían que adoraban a Dios, pero le daban el animal ciego, el animal con las piernas partidas, el animal enfermo, ofrecían cosas que no tenían el valor, el nivel de lo que Dios pedía, y para ellos eso estaba bien. E encima se atrevían a contender con Dios, porque en el libro de Malaquías vemos cómo hablaban cosas duras contra Dios. Entonces, muchas épocas el pueblo de Israel no fue sincero con Dios, pero le seguían fingidamente, simuladamente. Fueron hipócritas en muchas oportunidades. Y esto nos debe servir a nosotros de reflexión para que nosotros tengamos un corazón sincero, hermano. Un corazón limpio, puro, y que no tengamos un corazón contaminado por la mentira, la malicia, la simulación o lo que es la hipocresía. Aquí en Isaías capítulo 29:13 dice Dios por medio del profeta, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué interesante, hermanos. Porque la hipocresía es eso, hermanos. La hipocresía es palabras que salen de las bocas de las personas tratando de aparentar algo, y también los gestos y la manera como actúan, tratan de aparentar algo, pero generalmente su corazón, como en el caso de Israel, estaban lejos de Dios, pero también a veces están lejos de aquellas personas que le muestran la hipocresía. Entonces dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Eso es lo que hace el hipócrita. Se acerca a las personas, fingen amistad, fingen cariño, fingen amor, fingen respeto, fingen que quieren ayudarlo, que quieren animarlo, que se alegran de que le vaya bien, pero su corazón realmente está lejos de esas personas. Y otro, en Lucas 12:1 nos dice la palabra, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos eran hipócritas. Y es increíble que personas que dominaban la ley de Dios, que celaban la ley de Dios, que se preocupaban por la ley de Dios, se hubiesen convertido en hipócritas. Hipócritas para con Dios, hipócritas para con sus hermanos, hipócritas para con Cristo. Y esa era una levadura, porque al ser los fariseos hipócritas, pues también de alguna manera el pueblo veía su ejemplo de que decían y no hacían, de que aparentaban, pero en el fondo eran otra cosa, como decía Jesucristo, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, bien arreglados, con sus ropas, pero por dentro eran inmundos. ¿Y por qué? Por la hipocresía. Porque el hipócrita es un mentiroso, hermano. Y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, cuando nosotros caemos, o alguien o algún cristiano cae en la mentira, hermanos, debemos entender que no estamos obrando bien. Y si además, nos volvemos hipócritas, o sea, no solamente que mentimos, sino que tratamos de engañar a otras personas, fingiendo lo que no somos, fingiendo que amamos a otros, fingiendo que sí creemos lo que dice la palabra, pues nosotros debemos tener cuidado, porque no estamos actuando bien, estamos actuando como el padre de la mentira, y nosotros no pertenecemos a ese padre. Juan 8:44 dice Jesucristo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es engañador. Y el engañador es un hipócrita. Cada vez que uno, por error o por equivocación, trata de engañar a otra persona, lo que está es tratando de simular algo que no es cierto. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado porque la hipocresía es algo que a veces podemos llegar nosotros a cometer. Y tenemos que sincerarnos porque a veces es cierto. A veces sentimos a veces por la hermandad, vemos hermanos y entonces tratamos de mostrarle amor, pero en el fondo estamos pensando cosas desagradables de ellos o cosas contrarias. Pero nosotros debemos desarraigar, hermanos, no decir que no veamos lo malo de los hermanos, sino desarraigar aquella actitud que trata de disimularlo. Entonces, si nosotros sentimos que algún hermano o creemos que algún hermano anda mal, pues debemos tratar de ser lo más sincero con ellos, de una manera misericordia,
pero no tratar de simular o engañarlo, que no está bien. Entonces, nosotros los cristianos pues debemos esforzarnos por ser sinceros. La hipocresía, hermanos, también es algo que afecta a los apóstatas. Los apóstatas siempre son hipócritas, porque el apóstata, hermano, se sienta al lado suyo, al lado mío, y cree, aparenta que cree lo que está diciendo la palabra, lo que están enseñando los hermanos, pero en el fondo dice que no. Entonces, cuando yo finjo una fe, hermanos, cuando yo finjo que creo, cuando yo finjo que creo lo mismo que los demás, que estamos en el mismo pensamiento, yo me convierto en un hipócrita. Y los apóstotas siempre han tenido esa actitud. Nos dice la primera carta de Timoteo 4, del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, pues enseñarán lo que no deben enseñar. Pero es interesante porque vemos acá que los hipócritas se relacionan con los mentirosos, porque es así, pues. Y no hay algo más lamentable que tener a alguien al lado nuestro que sea hipócrita, o sea, que finja lo que no realmente ni siente, ni cree, ni le parece. Entonces nosotros, hermanos, debemos buscar la manera de eliminar la hipocresía de nosotros. Debemos eliminar sentimientos de envidia. A veces uno le va bien a otro hermano o algún familiar, uno dice, cónchale, ¿por qué le va bien si yo también estoy esforzando? Pero esos sentimientos debemos desarraigarlos de nosotros, porque cuando nosotros permitimos, hermanos, que nos embargue la envidia, que caigamos en estar siendo jueces duros con los demás, de alguna manera u otra vamos a llegar a la hipocresía, porque vamos a tener que disimular lo que realmente sentimos por la otra persona. El cristiano, bueno, el cristiano debe manifestar la sinceridad en toda su vida, que es la contraparte de la hipocresía. La hipocresía te muestra la cara que no es. Por eso generalmente la hipocresía se relaciona con una máscara que me representa un rostro, pero ese no es el verdadero rostro. Y en la antigüedad los actores usaban muchas máscaras para representar sus personajes. Entonces, ¿qué es la sinceridad, hermanos? La sinceridad tiene que ver con decir la verdad con franqueza, sin faltar el respeto, sin ofender, sin lastimar, pero hay que ser franco. Las intenciones son verdaderas cuando es la sinceridad, pues. Lo que uno ve en la otra persona es verdadero, no es mentira, no es un engaño. Sus palabras expresan lo que realmente hay en el corazón. Aunque puede estar equivocado por ignorancia o por terquedad, pero sin embargo aún así es una persona sincera. La persona sincera o la sinceridad es consistente entre lo que siente, dice y hace. Lo que expresa externamente, lo que hace externamente y lo que siente internamente, lo mismo. Porque a veces la hipocresía es lo contrario. La hipocresía siente algo diferente a lo que dice y hace. La sinceridad, hermanos, está libre de fingimiento, de engaño o hipocresía. Entonces, la sinceridad, pues como dijimos al principio, conlleva franqueza, buena fe, veracidad, sencillez. Y la sinceridad, hermanos, está unida a la verdad, a la honestidad y a la integridad.
Son cosas que debemos entender, porque esa es la otra parte, hermanos. Cuando uno trata de engañar hipócritamente a otro, no está actuando honestamente, porque la sinceridad y la honestidad van juntas, hermano. Entonces, ¿cómo debemos nosotros manifestar nuestra sinceridad, hermanos? Bueno, primero la sinceridad de nuestra fe y amor a Dios. ¿Se acuerdan de lo que leímos del pueblo de Israel? Que eran hipócritas con Dios, que no eran sinceros con Dios. Hay personas que doctrinalmente son sinceras, perdón, hay personas que son sinceras pero doctrinalmente equivocadas. Y eso conocemos muchas personas en el mundo. Pero debemos entender que realmente el verdadero amor a Dios se manifiesta por obedecer su palabra. El amor, hermanos, va unido a la obediencia. El amor va junto con los mandamientos de Dios. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, estamos demostrando que nuestro amor es sincero. Volvemos otra vez a Israel. Israel fingía amar a Dios, pero no le obedecía. El verdadero amor hacia Dios, hermanos, está en que no solamente obedezcamos su mandamiento de manera externa, sino que internamente también creamos en lo que dice la palabra de Dios. Esto debemos aprenderlo. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros en nuestra fe y amor con Dios. No podemos cometer el error que cometió el pueblo de Israel. Nosotros debemos sentir, creer, debemos expresar y debemos actuar. Todo debe ir junto. Sinceridad en el corazón y sinceridad en nuestras obras externas, como tanto hablar como actuar. ¿Cómo se puede o cómo podríamos obedecer un mandamiento en el cual no creemos? A veces puede haber cristianos que van cada primer día de la semana, pero no creen que sea necesario. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Porque hay momentos en que no van por cualquier cosa, se excusan. Entonces, debemos ser sinceros. Nosotros no debemos ser de aquellos que fingen. ¿Okay? Juan 5:3, perdón, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el verdadero amor a Dios? ¿Cómo realmente manifestamos nosotros que amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Lo que dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amáis, pues no vas a guardar mis mandamientos, no van a guardar mis mandamientos. Ya nosotros sabemos que no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Entonces, si estamos en este camino de la fe, en esta lucha espiritual por alcanzar la vida eterna, de ninguna manera nos demos el lujo de caer en la hipocresía y de esa manera poner en riesgo nuestra salvación. No podemos engañar a Dios. A los hermanos sí los podemos engañar. Sin embargo, siempre los hipócritas se terminan reconociendo, hermano. Yo no sé si ustedes han percibido que tal vez un hermano le muestra o le trata de mostrar algo que siente, piensa sobre usted, pero finalmente, en algún momento, usted logra darse cuenta de que ese hermano no tenía esos sentimientos por usted. Nos dice Salmo 139, del 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. No hay manera de engañar a Dios. No hay manera, y el pueblo de Israel cometió este error. Tratar de engañar a nuestro Dios. El otro punto es la sinceridad de nuestro amor por los hermanos y por la iglesia, que aquí tal vez es uno de los puntos donde más tenemos que esforzarnos, porque a veces dentro de la iglesia se cae en la hipocresía. No me agrada cómo hace este hermano esto, no me agrada cómo la hermana se peina, no me agrada a los hijos de la hermana,
no me agrada cómo enseña el hermano, y entonces, pero no nos agrada, pero después vamos y saludamos a los hermanos como si realmente no hubiese ningún inconveniente con ellos. Nosotros debemos sentirnos, quitarnos todos esos sentimientos que nos perjudican y perjudican la relación con nuestros hermanos. Entonces, debemos tener un amor sincero por nuestros hermanos y un amor sincero por la iglesia, que son nuestros hermanos. A veces podemos caer en el error de decir que amamos a Dios, pero desechamos a los hermanos y desechamos hasta la iglesia, no le damos importancia. Nos dice Pablo en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De quién está hablando Pablo? De Timoteo. La pregunta para cada uno de nosotros sería la siguiente, hermano. ¿Cree usted que si el apóstol Pablo estuviese hoy en día con nosotros, llegaría a decir lo mismo de usted o de mí? ¿Ah? ¿Usted cree que el apóstol Pablo dijera, no tengo a más nadie sino como a Mario, que tan sinceramente se interese por vosotros? O por el nombre de ustedes, cambien el nombre mío y pongan el suyo. Y eso es sinceridad, pues, porque la sinceridad de Timoteo era una sinceridad que se interesaba en la hermandad. ¿Qué tanto nos interesamos nosotros? O fingimos interesarnos, que ahí es donde está el peligro, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros no debemos fingir de ninguna manera, realmente debemos interesarnos. Nos dice la carta de 2 Corintios 6:6, en recomendación dice, Pablo dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Ese era el comportamiento de Pablo y sus colaboradores, de los apóstoles. Un amor sincero. Y el amor sincero tiene que ver con la pureza, hermanos, con la bondad y con la longanimidad. Esa largura de ánimo para con los hermanos, que puede ser que estén haciendo cosas que a uno no le agradan, pero uno sencillamente entiende que hay que darle chance a que crezca espiritualmente, o que tengo que ir a decirle y corregirlo, pero de ninguna manera convertirnos en aquellas personas que juzgamos y condenamos a los hermanos, pero después vamos y le demostramos otra cara. Pablo era muy sincero y también quería que los discípulos también fuesen sinceros. Y más adelante, 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y está hablando de las ofrendas, porque estos versículos siempre los leemos los domingos. La sinceridad, hermanos. ¿Qué tan sincero es nuestro amor cuando ofrendamos? ¿Realmente amamos realmente a los hermanos? ¿Amamos la obra del Señor? ¿Amamos la iglesia? Y Pablo identifica la ofrenda, la relaciona con la sinceridad del amor que nos manifestamos los cristianos unos por los otros. Debemos tener cuidado. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro amor por los hermanos? Sin fingimiento. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En este caso, ¿qué es lo malo, hermanos? Fingir que amamos a los hermanos. Eso es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Amar realmente a nuestros hermanos. Amarlos, o sea, buscar la manera de estrechar ese amor por los hermanos, buscar el bien de los hermanos, buscar cómo ayudarlos, animarlos, fortalecerlos. Realmente un amor de verdad, pues. No un amor de besitos los domingos y de abrazos solamente. Eso no es realmente amor, hermanos. El amor busca el bien de su prójimo y especialmente de los hermanos. Entonces,
cuando nosotros llegamos los domingos y nos damos esas muestras de cariño, pero después el resto de la semana no me preocupo de ningún otro hermano, ¿qué creen ustedes eso? ¿Estoy fingiendo que realmente los amo cuando no? ¿O será que realmente los amo, pero no me he dado chance de demostrarle a ellos mi amor? El amor debe ser sin fingimiento, hermanos. La Biblia de las Américas lo traduce así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicando lo bueno. A veces tenemos que ser sinceros en reconocer nuestras propias fallas antes de estar viendo la falla de los otros. Este es un error que a veces se comete dentro del pueblo de Dios, tanto de la antigüedad como el de ahora. Y es que vemos los pequeños errores, los mosquitos, pues como dice que decía Jesucristo a los fariseos, que colaban los mosquitos y dejaban pasar el camello. A veces nuestros pecados son como el camello, nuestras fallas, y los errores de los hermanos son como el mosquito. Pero nosotros estamos pendientes del mosquito y no del camello. Mateo 7, del 4 al 5 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo debemos actuar nosotros, hermano? Nosotros primero debemos evaluarnos, esa es la sinceridad que debemos tener. Nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos, y de esa manera podremos ser sinceros con Dios y con los hermanos, porque uno debe evaluarse y decir: ¿cómo voy yo o por qué estoy yo juzgando a mi hermano cuando yo estoy en peor condición que él? Eso es la sinceridad. La hipocresía es cuando yo estoy, ni siquiera me evalúo, pero estoy pendiente de los errores de los demás. Pablo era un hombre extremadamente sincero, y Pedro llegó en su momento a caer en la simulación, en la hipocresía. En Gálatas 2, del 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, en su pretensión, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y fíjense aquí, hermanos, cómo la hipocresía puede influir en varias personas, en varios hermanos a la vez. Y esto, lamentablemente, Pedro como apóstol cometió este grave error. Pero, ¿qué dice Pablo? Le resistí cara a cara. Entonces, hermanos, el siervo del Señor debe ser sincero, sin dobleces ni malicia de ninguna manera. Dios espera que nosotros seamos como Él en todo. Y el mejor ejemplo de sinceridad que nosotros podemos ver en la Biblia, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sincero. Cuando tuvo que decirle la verdad a los fariseos, se los dijo. Cuando tenía que decirle la verdad a sus discípulos, se los dijo. Cuando demostró amor por su discípulo, fue un amor verdadero. Por eso nos dice Isaías 53:9, pero también nos lo dice Primera de Pedro lo mismo, 2:21-22, dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado y ni se halló engaño en su boca. Otro buen ejemplo, además de Cristo, el mismo Pablo, como mencioné, 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo, o sea, su conciencia estaba tranquila, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. O sea, el comportamiento, la vida, la manera, las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles en general fueron sinceros, con la sinceridad de Dios, como dice, sencillez y sinceridad de Dios. Nos dice en el 1:7, en 1:17 más adelante,
pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Entonces, hermanos, la sinceridad debe ser una hermosa cualidad de nosotros los cristianos. Tiene que ver con la honestidad, ¿ok? Y tiene que ver con la integridad. Si somos íntegros, no vamos a caer en hipocresía. Si somos honestos, no vamos a caer en la hipocresía. Para concluir, hermanos, como hijos de Dios debemos ser santos como Él es. ¿Cómo es Dios? Sincero, íntegro, honesto, cabales. De la misma manera, tenemos que ser nosotros. No le demos oportunidad a la hipocresía, ni a la malicia, ni el engaño, ni la mentira, porque todas estas están involucradas en la hipocresía. 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya no debemos, como dice acá, tener esa levadura del pecado, la levadura de las cosas que no son buenas, que no son agradables hacia Dios, sino que realmente debemos amar y seguir a Dios sinceramente y de verdad. Limpiemos nuestro corazón, hermanos, de todo fingimiento. Mantengamos un corazón puro y sincero delante de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, delante de los hombres. El versículo que leímos al principio, Hebreos 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queridos hermanos, esto es lo que yo quería compartirles. Espero que esto pues los anime, les ayude y que nos permita a nosotros pues ser sinceros en toda nuestra manera de vivir. Bien, vamos a hacer una oración, hermano Ernest. Por favor, si nos puede guiar en oración, y bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que usted nos ha dado de poder reunirnos a través de esta plataforma para poder escuchar de su palabra, para aprender de todas aquellas cosas que usted nos enseña, en las cuales debemos ser sin hipocresía, debemos ser verdaderos, reales, y luchar con todo nuestro fervor, con todo nuestro ánimo, para que las cosas cada día vayan cambiando más y más en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que se nos ha dado de poder estudiar en este primer día de la semana, en este día domingo en el cual dedicamos nosotros tiempo para poder ser instruidos por su palabra. Rogamos, Padre, que usted pueda bendecir a todos los hermanos representados en esta hora y a todas sus familias que estamos conectados a través de esta plataforma. Suplicamos, Padre Celestial, el perdón de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, y que usted, si es posible, Padre Celestial, dentro de su gran poder, que usted pase por alto todas aquellas imperfecciones. Gracias, Padre nuestro, y suplicamos por todos los hermanos que están pasándolo por malos momentos en estos tiempos, ya sea en la parte física o en la parte espiritual, para que usted pueda colocar todos los medios a su alcance, para que puedan mejorarse, recuperarse y estar bien, Señor, en la parte física y también con usted. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias por todas sus bendiciones. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Ernest, por la oración. Hermano Néstor, tenemos algo que compartir de Facebook, por favor. Hermanito, buenas tardes a todas y todos. Sí, estuvo aquí la hermana Vani Pinto, Andrés Miranda, María Julia Argüelles Infantes, Francisca Antillanca, Julia Verónica Flores Navarro y Sergio Pino. Todas estas personas estuvieron escuchando este mensaje tremendo que trae usted, muy bueno, y les invitamos para que vuelvan a escucharlo si gustan, o vayan también al canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, y ahí lo pueden encontrar más adelante. Pueden dejar sus impresiones, sus saludos, y si quieren dejar algún aporte también lo pueden hacer. Suscribiéndose en el canal Iglesia de Cristo en YouTube. Y tenemos un mensaje aquí, Sergio Pino dice, Dios les bendiga hermanos, muy buena lección. Eso es lo que tenemos.
Eso es todo lo que tenemos hoy día, hermanito Mario. Bien, gracias hermano Néstor por la información y también gracias a los que nos visitaron en Facebook y todavía están activos ahí y también los que estamos aquí en Zoom, pues esto como siempre decimos nos anima a seguir preparando lecciones y nos ayuda a ser edificados a todos, tanto los que preparamos las lecciones como quienes las escuchan. Bien, buen momento para compartir, hacer un comentario, alguna pregunta. Vamos a aprovecharlos, hermanas. Estamos atentos a sus inquietudes. Hermano Néstor. Sí, hermanito, cuando usted comenzó la lección, se me vino a la mente este texto que tengo aquí de Santiago, capítulo 1, cuando dice, el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hipócrita es una persona de doble ánimo. Algunas versiones algunas versiones dicen doble alma. Doble alma. Sí, y habla de la de que está interiormente dividido, ¿ya? Y de lo indeciso, de lo inestable, habla de lo irresoluto, de lo animado por dos cosas, la lealtad y la infidelidad. Lo que tengo aquí en mi Biblia, yo. Y también en el capítulo 4 del mismo libro, hermano, en el verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Luego dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque el de doble ánimo no tiene un corazón limpio, como usted estaba señalando, ¿no? Me parece interesante. Y usted citó, también me había acordado de Pedro, pero usted ya lo citó ya. ¿Para qué vamos a repetir? Eso. Sí, hermano, gracias. Buen aporte porque sí, es un doble ánimo, ¿no? En su interior tiene una característica, pero quiere expresar otra. Pues es la actuación, pues, porque ¿qué es un actor? Un actor es aquel que su manera de actuar, de vivir, no es la que está representando en ese momento. Y eso es lo que hace el hipócrita. Bien, hermanos, ¿quién más, hermanas, quieren preguntar o agregar algo? Hermano Néstor. De nuevo, por favor, que me acordé de otro versículo, disculpe, hermano. En Apocalipsis, capítulo 3, no sé si lo cito, parece que no. Estaba escuchando yo atentamente. Dice, el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque yo leí un artículo en un libro sobre el mensaje a la Odisea y se dice que en esas tierras hacía mucho calor y que la gente que caminaba de un lugar a otro en el desierto encontraba a veces estas pozas de agua, ¿ya? Y que con la sed que tenía se iban de cabeza a tomar agua allí y encontraban que el agua era tibia y es repugnante, porque no estaba fresca, porque ellos esperaban un agua fresca, ¿no? Entonces, Dios también quiere saber que uno o es frío o caliente, pero no tibio. Le repugna a Dios lo que usted estaba diciendo de la hipocresía, el doble ánimo, ya el doble estándar. Entonces, la iglesia allí estaba pasando por un periodo así. Y es algo que nosotros, creo yo, que tenemos que evitar a toda costa de ser tibios. Porque es más fácil tratar con una persona que usted sabe que es fría total, porque va a saber que le va a dar la contra, ya no va a aceptar, o que es caliente total, pero que con una persona tibia no sabe para dónde va en un momento determinado.
Y eso también creo que es hipocresía y Dios lo condena. Eso, hermanito. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, la tibieza implica, hermano, que se quiere obedecer y de repente se está obedeciendo algo, pero por otro lado hay cosas que no se están haciendo, porque esa es la frialdad. O sea, el que es frío es aquel que no cree, no obedece, pero el que es caliente es aquel que está involucrado en las cosas del Señor. Y ser tibio es como ese punto que tiene a veces, que le pasó al pueblo de Israel, que seguían a Dios de una manera fingida. Aparentaban que lo amaban, aparentaban que guardaban la ley, pero en el fondo seguían creyendo en sus dioses paganos y practicando con ellos. ¿Algo más, hermanos? Hermanas, sean sinceros. Buenas tardes, hermanos. Solo para agradecer por el estudio, excelente estudio, hermano Mario. A usted, mi hermanita, gracias. Que Dios le bendiga y le ayude siempre en todo. Amén. Dice aquí el texto, bueno, a ver. Dice, hay un texto, hermanito, disculpe que me meta otra vez porque estoy inspirado. Ah, sí. Estoy inspirado. Es que en 2 Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y esa es la fe que tiene que actuar en el cristiano. Es una verdadera fe, donde no hay fingimiento, donde no hay simulación, donde no hay hipocresía, ¿ya? Dice, la cual habitó primero en la abuela Loida, en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Creo que es la fe que nos debe caracterizar, sin simulación, sino con sinceridad. Eso, me retiro. Así es, mi hermano. Así es. Así es. Bien. ¿Quién más quiere agregar algo? Hermana Maggi, que veo que abrió su micrófono. Buenas tardes, hermanito. Dale la gracia, hermano, porque estas cosas, estos estudios nos ayudan mucho a reflexionar y a darnos cuenta que debemos estar siempre pendientes de estar estudiando y de estar escuchando las prédicas y los estudios para poder ser mejores cristianos cada día. No basta solamente con ir el día domingo y no ser hipócritas. Que si vamos el día domingo sea con el corazón a escuchar y a recordar, que es lo principal, recordar la muerte de nuestro Señor y que lo hagamos de corazón. Gracias por eso. Buenas tardes a todos. Usted, hermana, gracias por acompañarnos y también por el comentario. Sí, hermano, usted estaba hablando y me acordé de los católicos, ¿no? Que pasan toda la semana haciendo barbaridades y llegan el domingo y se dan unos golpes de pecho. Y es una manera de ser hipócrita, porque nosotros deberíamos ser fieles a Dios y firmes en todo momento de nuestra existencia. Y a veces caemos en el problema de ir solamente los domingos. Y los domingos ponemos a veces cara de santo, nos ponemos el traje de santo, pero finalmente el resto de la semana andamos sin importarnos mucho las cosas del Señor. Bueno, hermanos, si no hay más nada que agregar, porque se están yendo los hermanos. Hermano Ernest, ¿sí? Sí, la verdad es que justamente nosotros estábamos hablando el día de hoy, en la predicación que me tocó realizar acá, acerca del doble ánimo, del desaliento, ¿ya? Y eso tiene cierta similitud también juntamente con el tema que te estaba dando a conocer hoy día. Tiene que ver con la hipocresía o con el doble ánimo. Pero hay un tema también que tratábamos que tenía que ver con el desaliento. A veces sí, a veces no. A veces estamos con Dios y otras veces estamos desalentados o estamos renegando contra Dios. Y hay un trabajo que es bien interesante e importante que nosotros debemos realizar también justamente con los hermanos que son de doble ánimo.
Y justamente que lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Salen diferentes términos ahí dentro del texto. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. O sea, hay diferentes defectos y diferentes virtudes que uno tiene que tener. Debemos amonestar, alentar, sostener a los débiles y ser pacientes para con todas las personas, para con todos. ¿Y a quiénes? A los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles y así. Me acordaba yo de ese texto porque yo creo que tiene cierta similitud con lo que estábamos conversando. Tener poco ánimo, ser ociosos, estar preocupados de otra cosa, desalentados, ¿ya? Desanimados, y a veces se mezclan junto con otras cosas en las cuales no deberíamos estar, en las cuales no deberíamos andar, no deberíamos practicar. La hipocresía, la mentira, en fin, una serie de cosas que no van con Dios, obviamente. Gracias, hermano. A usted, hermano, gracias por el comentario, sí, es correcto. Todas esas cosas terminan afectándonos a nosotros. Y el problema es que a veces eso nos lleva también a eso, pues a lo que usted está nombrando, que es la hipocresía, porque tratamos de simular. El de poco ánimo no lo demuestra tan fácilmente, sino que está ahí, usted lo ve y parece a veces animado y realmente está muy desanimado, con poco estímulo. Y debemos tener, pues, cuidado los unos con los otros y tener especialmente cuidado nosotros, cada uno de nosotros, de no cometer ese error. Hermanos, gusto en verles, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y que, bueno, sigan creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Ok? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Hermano, muchas gracias a todos. Gracias, hermano. Que le Gracias bendiga. por estar aquí, Igual. gracias por la lección. También, Dios Bendiciones igual. a todos. Chao, hermano.